Dave conoció en una app de citas a Liz y empezaron una relación informal. 4 meses después inició un vínculo también amoroso e informal con Cari, a quien conoció de manera fortuita en su trabajo como mecánico. Nunca creyó que eso desataría un infierno abrumador que culminaría en 3 años después con una condena y cadena perpetua y una vida en ausencia. Dave fue perseguido y acorralado durante 3 años por una mujer que hizo de su existencia una macabra pesadilla que incluyó derramamiento de sangre. Soy Paola Cervera y este es el enigma de un triángulo amoroso conformado por Dave Krupa, Liz Goliard y Kari Ferber. Dave Krupa y su mujer Amy Flora se fueron a vivir juntos en el año 2000. Tuvieron 2 hijos, Lexi y Ryan, pero las cosas no funcionaron y se separaron en buenos términos. Flora, quien trabajaba como moza, quiso volver a su ciudad natal, Omaha, en Nebraska, Estados Unidos. Para poder estar cerca de sus hijos, Dave dejó Wisconsin y se mudó a la misma ciudad que ellos. Alquiló un lugar agradable y buscó empleo como mecánico. Una vez organizado, decidió tener un poco de vida social, aunque no conocía a casi nadie y solamente tenía 35 años. Quería una compañía para poder salir, alguien con quien conversar o tener relaciones, por lo que se le ocurrió que para esto podía probar las aplicaciones de citas que hay en la web. En una llamada, Plenty of Fish, conoció a una mujer que vivía bastante cerca en el estado de Iowa. Shanna Liz Goliard estaba separada, tenía 2 hijos, adoraba a sus mascotas y albergaba a varias en su casa. La conoció y resultó ser una mujer llena de energía, muy simpática y dueña de una compañía de limpieza. Con 42 años, Liz parecía desear lo mismo que él, tener un compañero para pasarla bien sin exigencias ni compromisos demandantes. Ambos venían de otras relaciones, tenían responsabilidades parentales y sabían qué no querían para sus vidas. Eso se conversó desde la primera cita. Dave le dejó en claro que no buscaba por el momento una pareja estable. Liz estuvo totalmente de acuerdo, empezando a salir en abril del 2012. Si Dave quería disfrutar de su nueva soltería, lamentablemente había tomado el camino opuesto. Iba sin escalas a un infierno inimaginable, a una experiencia tan inconcebible que parece surgía de la imaginación más retorcida. Empezaron a salir cada tanto y lo pasaban tan bien que la frecuencia de los encuentros aumentó. En el medio de esta relación sin ataduras de Dave y Liz, la que llevaba unos 6 meses, un día de manera casual, Dave conoció a otra mujer. En octubre del 2012, Kari Ferber llegó al taller mecánico con una consulta por su auto. A Dave esa rubia sonriente y alta le resultó cautivadora, quedando impactado y se volcó a las redes para encontrarla, y así fue en otra aplicación de citas. La contactó y la invitó a comer a un restaurante de Omaha el 29 de octubre de 2012. Esa noche, Kari le contó que tenía 37 años, que vivía en Macedonia, Iowa, a unos 50 kilómetros de Dave, que era madre soltera de Max, un adolescente de 14 años, que había retomado hacía poco sus estudios y que trabajaba en una empresa de telecomunicaciones. Dave fue explícito desde el principio con ella y le avisó que no quería ningún compromiso. Kari le dijo que estaba totalmente de acuerdo, que ya eran adultos. En el medio de la cena, a Dave le llegaron varios mensajes al celular de su pareja ocasional, Liz Goliard. Le respondió que no podía hablar en ese momento porque estaba en medio de una cita. Terminada la cena, Dave invitó a Kari a su departamento y ella dijo que sí. Cuando estaban preparando unos tragos, alguien tocó el timbre con insistencia. Era Liz, que pretendía que Dave le dejara entrar para sacar unas cosas suyas que había olvidado en el departamento. Él, bastante incómodo con la situación, salió hasta la puerta para pedirle que volviera otro día. Liz lloró e insistió con entrar. Kari se percató de que no era un buen momento para estar ahí, por lo que con prudencia decidió irse. Salió, cruzó una breve mirada con Liz, se subió a su camioneta negra Ford Explorer estacionada y se marchó hacia su casa. Dave estaba molesto con la situación.
Cuando Liz encontró lo que buscaba, le exigió que se fuera. Luego llamó a Cari, quien estaba conduciendo hacia su casa en Macedonia. Él fue hasta allá y pasó la noche con ella. Ese mal momento que habían tenido no impediría que ellos mantuvieran encendida la chispa de la atracción. Estaban conociéndose y empezaron a verse todos los días. Dave sentía que había encontrado a una mujer distinta y sumamente inteligente, volviéndose inseparables. Cari empezó a quedarse a dormir con Dave con mucha frecuencia porque quedaba muy cerca de su propio trabajo. Durante esas semanas, Dave dejó de ver a Liz. Igual, ya sabemos que no eran pareja y que él no tenía compromiso con ninguna de las dos mujeres. Pero lo cierto es que Cari le gustaba mucho más que Liz. El martes 13 de noviembre del 2012, Dave se levantó para ir a trabajar. Se despidió de Cari con un beso a las 6:20 y salió hacia su taller de autos. Ella ya estaba levantada, lista para ir a su trabajo a las 9. Como estaba un proyecto en marcha, se quedaba en la madrugada trabajando. Por eso, esos días optó por quedarse con Dave y le pidió a su madre que se ocupara de su hijo Max. Entre las 6:39 y las 6:42, Cari Ferber navegó por Facebook. Después cerró la computadora y se preparó para irse. Era un día normal, una mañana más en la nueva rutina de ambos, pero todo cambiaría en pocas horas. Ese mismo día, a las 10 de la mañana, Dave recibió un mensaje de Cari entre signos de interrogación. ¿Quieres que nos mudemos juntos? Muy sorprendido, su respuesta fue no. Le recordó que era un tema ya conversado, que no estaba en sus planes y que en ese momento estaba muy ocupado trabajando con los autos. La contestación que llegó 20 segundos después, desde el teléfono de Cari, también fue inesperada. Le escribió enojadísima que no quería volver a verlo, que le había arruinado la vida y que por eso mismo se dedicaría de ahora en más en arruinar la suya, y que por supuesto la relación había terminado. Cuando Dave regresó a su departamento, ya no habían quedado rastros de Cari, pues se había marchado con lo poco que tenía. Por la noche, el teléfono de Dave se inundó con mensajes desagradables, dando inicio al calvario del acoso. A partir de ahí, cada mañana, Dave se levantaba de la misma manera, con su aplicación de mails explotando con groserías y el teléfono colapsando por los textos horribles que provenían de Cari. Dave Krupa se había convertido en la víctima de una obsesiva persecución. No podía creer dónde estaba metido. Cari Ferber había resultado una enferma de celos de temer, y lo peor de todo es que no solo lo acosaba a él, también perseguía a Liz y le enviaba cientos de mensajes intimidantes, llamándola de muchas formas. Al principio, Dave intentó ignorar el asunto y seguir con su vida normal. Liz, en cambio, se mostró asustada por el rumbo de los acontecimientos. Ellos retomaron cada tanto las salidas y hasta leían juntos esos mensajes. Las cosas no se apaciguaron con el paso de los meses. Por el contrario, escalaron de manera violenta. Comenzaron las amenazas y lo peor es que se concretaban. Autos vandalizados, vidrios rotos, horribles grafitis en sus propiedades, intrusiones y robo de cheques. A Dave le advertían que lo estaba observando y describía con pelos y señales lo que él estaba haciendo. Estremecido, Dave empezó a caminar mirando sobre su hombro. No podía entender dónde se escondía Cari para mantenerlo tan vigilado. El escenario se inclinaba hacia el desastre y los hechos eran cada vez más graves. No entendía cómo esa joven rubia y dulce había resultado un demonio tan peligroso. Mientras decenas de mensajes y mails seguían inundando su computadora y su celular cada jornada, él no daba abasto para bloquear todos los nuevos números desde donde lo acosaba. Cari se había convertido en un malvado fantasma que lo tenía acorralado. Un día de esos contó los mensajes recibidos, más de 40 mensajes de texto en el teléfono y unos 100 mails. Provenían de distintas direcciones, pero el tono y el contenido era muy similar. Cari Ferber era un pésimo sueño del que él no podía despertar. Nancy Rainey, la madre de Cari, estaba sumamente preocupada por la conducta de su hija. Le había dejado a su hijo Max de 14 años para que lo cuidara por unas noches, pero no había regresado. Unos días más tarde, su hija le envió un mensaje insólito.
Le había salido un nuevo trabajo en Kansas, muy conveniente, y además le puso que necesitaba un tiempo a solas. Era todo demasiado inusual, así que el 16 de noviembre del 2012, Nancy decidió reportar el caso a la policía. Reveló que no veía a Cari en persona desde el 12 de noviembre y que solo se comunicaban por mensajes de texto. Las autoridades investigaron un poco y enseguida saltó que Cari tenía diagnosticado problemas mentales como depresión con desorden bipolar y se encontraba medicada. Para las autoridades eso indicaba que la mujer había tenido una crisis, un brote o algo parecido. Nancy no estaba de acuerdo, pero no tenía mucho para hacer si no era escuchada. Sin entender qué era lo que estaba pasando, transcurrió el tiempo. En ese lapso, Nancy tuvo que festejar el cumpleaños 15 de Max, enterrar a su marido, padre de Cari, que murió luego de una larga batalla contra el cáncer, y organizar las tristes fiestas navideñas. La policía no investigó la procedencia de sus mensajes, o cuanto menos no puso el suficiente empeño. Max, el hijo de Cari, había intentado chequear si la persona que le mandaba los mensajes era realmente su madre. Le preguntó, por ejemplo, el nombre del perro de la familia y Cari no le respondió. De todas formas, con la esperanza de estar equivocado y que su madre volviera, cuando llegó su fiesta de cumpleaños, él le escribió: «Hola mami, si realmente eres tú, por favor, ven a mi graduación». Max no conmovió a Cari con su frase porque ella no apareció aquel día. Dave seguía recibiendo intimidaciones firmadas por Cari. Una decía: «Te odio tanto que querría hundir un cuchillo en tu corazón». Otra: «Destruir tu vida y me llevaré tu felicidad». Vivía cambiando de teléfono y de mail, pero eso no detenía a su acosadora. A finales del 2012, Dave Krupa denunció a la policía la situación del acoso ininterrumpida, pero los detectives no podían dar con el paradero de Cari Ferber. Liz colaboró entregando también su celular para que vieran los mensajes horrendos que recibía mientras Cari estaba demasiado bien escondida. En esa locura en la que vivía inmerso, un día Dave recibió una foto que le mandó Cari donde se veía un lugar que él conocía muy bien. Pegó un salto al ver que Cari estaba dentro de la casa de Liz Goliard. Dave se aterró tanto como Liz cuando le avisó lo que pasaba. En enero del 2013, Dave Krupa vio de casualidad el auto de Cari en un estacionamiento cercano a su domicilio. Reportó el hallazgo a la policía. Los agentes no observaron a simple vista nada que les llamara la atención dentro del auto y todo seguía siendo un misterio. Las advertencias continuaron metódicamente. Otro día encontró toda su ropa Liz despedazada y sus paredes vandalizadas con grafitis. La exmujer de Dave, Amy Flora, también estaba muy asustada. En uno de los mensajes más siniestros, Cari había escrito que les cortaría la garganta mientras los chicos dormían. Estaban todos alterados, incluidos los menores que estaban al tanto de lo que ocurría. Flora decidió que sus hijos no fueran más a visitar a su padre, temiendo que Cari les hiciera algo. En tanto, Dave y Liz enfrentaban juntos el desastre y seguían viéndose. El sábado 17 de agosto del 2013, a las 8:14 de la mañana, la casa de Liz Goliard ardió hasta los cimientos. Por suerte, ni ella ni sus dos hijos estaban en la vivienda, pero sí estaban sus mascotas: varios perros, un gato y una serpiente que murieron entre las llamas. El fuego, según determinaron los bomberos, había sido intencional. Encontraron al menos 6 puntos de origen del fuego y restos de aceleradores de las llamas. Nadie tenía dudas. Cari lo había hecho. A las 11:57 de ese mismo día, a Dave le llegó un mensaje de Cari Ferber diciendo: «No estoy mintiendo, yo prendí fuego a la casa de esa resbalosa y espero que ella y sus hijos mueran». A las 12:56, una hora después, llegó otro mensaje de Cari a Liz donde le decía que esperaba que ella y sus hijos hubieran muerto calcinados. Dave se sentía tan culpable por lo que estaba atravesando Liz. Si él no hubiera salido con Cari, ella no estaría envuelta en ese tremendo drama. Unidos por la tragedia, Dave y Liz volvieron a estar mucho más juntos. Un tiempo después, Liz tomó la decisión de mudarse lejos de ese infierno y tomó el recaudo de no decirle a Dave dónde estaba con sus hijos, quedando él solo con su paranoia. Él había perdido la paz,
a su nueva pareja y su raciocinio ya no era el habitual. Se sentía vigilado y en peligro constante. Fue entonces que él también decidió mudarse, cambiar de trabajo y de teléfono. Necesitaba una nueva vida. Con la mudanza las cosas se tranquilizaron unos meses, pero pasado un tiempo Dave recayó en su error. Volvió a las redes, quería alguna cita para entretenerse, escogió a una mujer con la que pactó una salida a la que ella nunca se presentó. Dave no demoró en darse cuenta de que esa persona era la mismísima Cari, porque esa noche volvieron al teléfono mensajes de odio. Ella sabía su teléfono nuevo y dónde estaba viviendo, y el acoso recomenzó. Por su lado, Nancy, la madre de Cari, continuaba con su inútil batalla para descubrir qué había pasado con su hija. Dos detectives conmovidos por ella y por su nieto Max, que seguían sin noticias, decidieron ponerse esta extraña desaparición sobre sus hombros, investigando a fondo la historia de Cari Farber, y no demoraron en notar dos cosas. Por un lado, la casa de Cari había quedado con todas sus pertenencias intactas. No parecía que ella hubiera preparado algo para mudarse o para realizar un viaje por trabajo. La ropa estaba colgada y sus artículos personales y remedios en los cajones estaban en donde sería su lugar. Por otro lado, sus cuentas no habían tenido movimientos desde noviembre de 2012. Una mala señal. ¿Dónde vivía Cari? ¿Por qué no veía a su hijo si no existían conflictos anteriores que justificaran su ausencia? Sin rastros concretos de ella, los detectives pensaron que no tenían cómo demostrar que ella seguía con vida. ¿Acaso podría estar muerta y que otra persona hubiera enviado esos mensajes a su madre y a su hijo? Era una posibilidad. ¿Y Dave Krupa, su última pareja, qué papel jugaba en todo el caso? ¿Qué significaban todos esos mensajes con los que Cari lo acosaba desde hacía años? Decidieron que para saber algo concreto tenían que peritar todo ese material enviado desde distintas computadoras y celulares. Podrían rastrear los IPs para descubrir el origen. Eran unos 18,000 mails intimidantes y unos 50,000 textos enviados desde cientos de cuentas de redes sociales y celulares que revisó el analista. Cari parecía haber montado una agresiva campaña de terror contra Dave, que luego se había extendido a su exmujer Amy Flora, a sus hijos y a su pareja ocasional Liz Goliar. Eran tantas las direcciones que tuvo que buscar una manera el analista de sistematizarlas y así reducir la lista a su mínima expresión. Después de mucho y de descartar lo que no conducía a nada, llegó a una dirección que se repetía con cierta frecuencia. Esa dirección de IP llegaba a un personaje en cuestión. Era Todd Butterbaugh. Tenían que ir a verlo sin revelar el asunto de fondo para ver qué sucedía. No demoraron en saber que Todd tenía una novia con la que iba y venía y que ella usaba su Wi-Fi desde hacía años. Sobre todo después de un accidente fatal en el que se había incendiado su casa. Luego se supo que ella estaba por ser desalojada de esa vivienda que incendió. El nombre de la novia los dejó petrificados: Liz Goliar. Todd precisamente salía con Liz desde 2010 y creía tener una relación formal y exclusiva con ella. De hecho, ella y los chicos vivían con él y Todd le había ayudado a comprar un auto. Estaba bastante sorprendido. La víctima pasaba a victimaria. ¿Dónde estaba entonces Cari Farber? El tema se había vuelto intrincado. Entre las cosas que los detectives fueron encontrando estaba el mensaje de Cari del 15 de noviembre para renunciar a su trabajo, donde proponía a su reemplazo una mujer llamada Shanna Liz Goliar. Liz, muy caradura, llegó a llenar la aplicación para el empleador. También descubrieron que el 17 de noviembre la madre de Cari había recibido un texto desde el celular de Cari que incluía una foto de un cheque por $5,000 firmado por Goliar. Acto seguido le pedía a su madre que dejara entrar a esa mujer a su departamento para que se llevara unas sábanas que le había comprado. Nancy sospechó y reportó el hecho a la policía, pero quedó ahí. Al día siguiente, el 18 de noviembre, la tarjeta de débito de Cari se utilizó en 2 ocasiones. Entre sus compras había una cortina de baño con un estampado floral blanco y negro.
El teléfono de Cari no pudo ser hallado nunca, pero sí se demostró que había creado una cuenta de Facebook falsa basada en la original de Cari Farber. Desde allí, Goliard había intentado comunicarse tanto con Nancy como con Max. Mientras, Dave y su familia seguían recibiendo amenazas desde al menos 30 teléfonos diferentes. Ahora los detectives creían que Cari estaba muerta y que las vidas de Dave, tanto como la de Amy Flora y sus hijos, corrían peligro. Le avisaron a Dave Krupa el impactante descubrimiento, quedando devastado. Lloró y se desmoronó. Y la verdad, no era para menos. Siempre había estado equivocado. Había continuado saliendo con la persona que lo torturaba, con el monstruo que acosaba a su familia. Dave perdió inmediatamente toda su ingenuidad. Se dio cuenta de que lo más seguro era que Cari estuviera muerta. Todo era tan estremecedor que no podía dormir. En su vestidor, Dave guardaba un arma que había comprado por si tenía que defenderse él o defender a su familia del violento acoso, y se mudó con ellos para estar siempre al pendiente. Pero los detectives necesitaban algo más, que Liz diera algún paso en falso, que se involucrara y dijera que había hecho con Cari Farber. La tenían en la mira y ya intuían de lo que era capaz. La entrevistaron y ella dejó ver que sospechaba que la acosadora de Dave podía ser Amy Flora. Ella odiaba a Cari Farber y a todas las mujeres que se acercaban a Dave. En eso estaba cuando una tarde de diciembre de 2015, Liz Goliard llamó a emergencias exaltada. Gritaba que le habían disparado en un parque y sostenía que había sido atacada por una mujer. Cuando llegaron, la encontraron sentada en el suelo al lado de su auto, y por la insistencia de Liz fueron inmediatamente hasta la casa de Amy Flora, tocando su auto, y estaba helado, dando a entender que no se había usado y no podía ser ella la atacante. Esto ocurrió al mismo tiempo que otro hecho muy llamativo: la desaparición del arma de Dave de su vestidor. Era obvio que Liz intentaba culpar a Dave y a su exmujer por los ataques a tiros. La policía le siguió el juego para ver si podían sacarle algo. Liz, enterada de que Dave estaba viviendo con su familia, estalló en rabia y apuntó contra Flora todos sus cañones. Indicó que era Flora quien había atacado a Cari Farber por celos, mientras los policías la alertaron diciéndole que tenían la misma idea, pero que necesitaban que consiguiera más pruebas para poder atrapar a la malévola Flora. Unas semanas después, Liz aportó unos mails detallados. Eran supuestamente de Flora de diciembre de 2015 hasta febrero de 2016. En ellos, Flora contaba lo que había hecho con Cari, que la había apuñalado en 3 o 4 veces en el pecho y el estómago en su auto. Luego había manejado esperando que se desangrara mientras Cari Farber rogaba por su vida. La había cubierto con una lona y había quemado su cuerpo en un basurero. En esos mails, incluso Flora describía a la perfección el interior de la casa de Cari Farber y algo más. Contaba que tenía un tatuaje de yin yang en su cadera izquierda. La policía consultó al exmarido de Cari si existía ese tatuaje. Él dijo que sí, que se lo habían hecho juntos en el 2009. La policía no lo podía creer. Aunque se les adjudicaba a otra persona, esos mails entregados por Liz eran una especie de confesión porque revelaban detalles desconocidos para todos. Fueron directo a analizar en profundidad el auto de Cari Farber que habían hallado tiempo atrás. A simple vista no se veía sangre, pero procedieron a desmontar los asientos y a quitar los tapizados. Ahí estaban los restos, cuyo ADN resultó ser de Cari Farber, justo debajo del asiento del acompañante. En el tablero había una huella digital que correspondía 100% con la de Liz Goliard. No había dudas, ya que lo que decía Liz que había hecho Flora, en realidad lo había cometido ella misma. Se había delatado. Además, estaba claro para los peritos médicos que el balazo en la pierna se lo había efectuado ella misma en el parque. Era una mujer dispuesta a todo. La arrestaron, pero ¿dónde estaba el cadáver de Cari? Dave colaboró aportando una vieja computadora suya de cuando él empezó a salir con Liz, y fue perfecto. En febrero de 2017 encontraron una memoria de un celular insertada en la máquina, de la que se habían borrado 13,000 fotos que pertenecían a un teléfono anterior de Liz. El perito informático logró recuperarlas a todas estudiando una por una.
Había una curiosa imagen del auto de Cari donde se leía muy bien la patente y también otras fotos muy extrañas. Una era de algo brillante con un símbolo del yin yang que se comparó con el tatuaje del marido de Cari y coincidió. Otra parecía un pie. Era perturbador porque tenía un símbolo chino tatuado en el empeine. Nancy, la madre de Cari, confirmó que era el pie izquierdo de su hija porque reconoció el tatuaje que en chino quería decir madre. Según el perito médico forense, ese pie pertenecía a un cadáver por los signos de descomposición que se veían. La foto era el trofeo que se había quedado Liz de su horrendo crimen. Pero, ¿de dónde provenía la acusadora mortal Liz Goliard? Aquí va. Había nacido el 28 de junio de 1975 en Kalamazoo, Michigan, dentro de una familia numerosa y totalmente disfuncional. Su padre había sido acusado de abusos sexuales a menores y ambos progenitores terminaron perdiendo la custodia de varios de sus hijos. Por esto, Liz pasó por distintos hogares temporales. Las autoridades pensaron que podría volver con su familia cuando las cosas se tranquilizaran, algo que no sucedió porque su padre murió por sus excesos con la bebida y su madre en un accidente de tránsito. Los hermanos fueron separados y adoptados cada uno por su lado. Liz fue acogida por un matrimonio. En 1997 se fue a vivir con un compañero de trabajo de la empresa con quien tuvo un hijo que nació el 25 de agosto de 1988, pero enseguida la pareja se separó y Liz comenzó a salir con Glenn Hare, un sujeto que tenía problemas mentales debido a un accidente en su infancia. El 29 de enero de 1999, quien estaba cuidando al niño era la madre de Glenn, Phyllis Hare, y llegó a decir: "Recuerdo a Cody como un bebé que lloraba constantemente, pero esa mañana estaba extrañamente tranquilo, como si hubiese sido drogado. No lloró cuando lo cambié, ni cuando lo puse o lo saqué del auto para llevarlo a mi casa. Era muy extraño. Algo parecía no estar bien. En un momento lo vi tan quieto en su cuna que lo levanté y me di cuenta de que no estaba respirando. Mi marido le hizo resucitación cardiopulmonar y llamé a emergencias". Cody llegó al hospital sin respirar y con hemorragia cerebral. Todo terminó con Glenn Hare declarándose culpable por haber sacudido al bebé la noche anterior y fue preso. Phyllis, la madre, dijo que ella estaba convencida de que a insistencias de Liz, su hijo confesó algo que no hizo. Cree que las cartas que le mandaron preso y entregó Liz a los policías fueron en realidad escritas por ella y recordó algo más. La noche previa a la muerte de Cody, Liz había llamado a Hare a su trabajo para decirle que el bebé se había caído de los brazos. Phyllis contó que durante el funeral de Cody, Liz, que en ese entonces tenía 24 años, no se mostró para nada triste. Luego de esta tragedia, Liz tuvo otras relaciones y 2 hijos más, hasta que en 2012 se topó con Dave Krupa y decidió que esta vez ese hombre no se escaparía de su vida como los otros, que no lo iba a soltar. Luego de saber sobre el crimen de Cady Ferber, Raymond, ex marido de Liz, fue consultado y reconoció: "Yo mismo podría haber sido su víctima, podría haberme apuñalado mientras dormía". Reveló que terminó con la relación con ella cuando sintió que podía salir físicamente herido. Ahora también dudaba del papel de Liz en la muerte de Cody. El caso fue a juicio 5 años después del comienzo del acoso, pero era tan intrincado que los fiscales tenían miedo de poder probar la culpabilidad de Liz en el crimen de Cady Ferber. No tenían el arma asesina y la ausencia del cuerpo de la víctima era un impedimento. La corte dijo que encontraba suficiente evidencia circunstancial para demostrar la muerte de la víctima a pesar de que su cuerpo no hubiera sido recuperado. El 15 de agosto de 2017, el juez encontró a Liz Goliard culpable por homicidio premeditado y la sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad bajo palabra diciendo: "Cady Ferber no desapareció voluntariamente de la faz de la tierra. Muy tristemente, ella fue asesinada". Desde entonces, la convicta está encerrada en el correccional para mujeres de Nebraska. En 2018, Liz apeló su sentencia, pero fue desestimada. Dave Krupa sostiene que ella arruinó su vida. Asegura sentirse responsable por lo sucedido con Cady Ferber y que si no la hubiera conocido, ella no hubiera encontrado con Liz y nada hubiera pasado. Hasta hoy los restos de Cady Ferber siguen sin ser hallados, pero su reputación fue restituida y su imagen limpiada. Ella era la víctima y Liz la victimaria.
Hoy Dave vive en medio del campo de Nebraska con su novia Maggie Hoover, quien tiene que lidiar con los terrores que todavía embargan a su novio. Dave no le da su mail personal ni su celular a nadie. Por su parte, la exmujer Flora y sus hijos recuperaron sus vidas y dejaron los miedos atrás. Netflix sacó la película documental sobre su caso con el nombre Amor, Acoso, Asesinato, siendo un éxito total. No parece que Liz Goliard amara de ninguna manera a Dave. Solo quería convertir su vida en un infierno, aunque para conseguirlo tuviera que matar, apuñalar, incendiar su propia casa y asesinar a sus mascotas, cortar su ropa y dispararse un tiro en el muslo. Liz Goliard estuvo siempre dispuesta a todo para satisfacer como fuera su obsesión. Soy Paola Cervera y nos vemos la próxima en Enigma de Medianoche.